Recuerden que les mencioné que vamos a trabajar, ¿sí?, la medida que hicimos para el resorte de la cintura en la parte de abajo, que es la medida que yo siempre utilizo, ¿sí? O sea, los 10 puntos, dejando 9 como puntos medios, ¿sí? Esta de aquí es la misma que voy a utilizar para la manga. Entonces realizamos 10 cadenas. Y esta número 10 la voy a ajustar un poco, ¿ya? Y a partir de aquí entonces voy a trabajar puntos bajos. Y esto lo voy a hacer alrededor de 25 centímetros más o menos. Perdón, 25 vueltas, 25 centímetros. En este caso, si ustedes quieren algo un poco más preciso, ¿sí?, porque la idea es que sea para cualquier talla, lo ideal es que tomen la medida, ¿sí?, de lo que les está dando de medida en la muñeca, ¿ya? Y esa medida es la que vamos a tratar de obtener, porque pues no estoy segura si les salga, por ejemplo, salieron 10 centímetros, ¿sí? Entonces tal vez por medio de la puntada les esté dando 9,5, por ejemplo. Entonces son cositas que uno decide, que tal vez le pueda quedar un poco ajustado o más flojo, ¿sí? Y le hace otra vuelta y queda ella de 10 centímetros y algo más, ¿sí? Son cosas que en este tipo de trabajo se puede pasar. Entonces yo voy a realizar 25 vueltas, que miren, es la mitad de lo que sería de la cintura. Pero como esto es un resorte, ¿sí?, aunque este tipo de resorte no estira mucho, si hiciéramos el resorte a crochet de lo que es imitación doble aguja, realmente son muchas vueltas que hay que realizar, pero también sería algo opcional, ¿sí? Esta es una opción de resorte, solamente estoy trabajando la misma de la cintura. Entonces nos vemos cuando tengan la medida que ustedes necesitan. He finalizado mis 25 vueltas. Sí, este cabito es porque se me acabó el hilo, entonces hice por ahí un nudito y después guardaré eso. Entonces tengo 25 vueltas, ¿sí? Recuerden que la forma fácil para mí de contarlas es contar estas hebritas de a 2 y eso nos da las 25 vueltas. Bueno, este tipo de manga es la segunda o tercera vez que la trabajo, ¿sí? Y esta manga realmente se me ha hecho muy fácil de realizar, especialmente para cuando se trabaja con diferentes colores. Pues bueno, de ambas formas es fácil, pero de alguna manera esta también nos brinda una facilidad muy, ¿sí?, algo especial. Aquí ya tienen entonces la medida que ustedes necesiten, ¿sí? Por supuesto sin estirar, les he comentado, sin estirar. Recuerden que esto va a doblar, ¿sí?, va a ser suficiente. Aquí lo que vamos a trabajar es puntos medios puntos, ¿sí? El primero yo siempre lo hago a este lado para que me queden ahí juntitos y no me quede un espacio, ¿sí? Y aquí me deben salir un total de 25 medios puntos, ¿sí? Digo 24, 25, exactamente. Aquí hago mi cadenita y hago una nueva. Bueno, aquí algo importante. Por supuesto necesitamos aumentar el tamaño del ancho de esta manga, ¿sí? Entonces en las siguientes vueltas vamos a hacer aumentos suficientes para obtener el ancho de la manga que necesitamos. Como este suéter es pequeño, ¿sí? Y en este momento estoy tratando de sacar una medida, ¿cómo les explico? Bueno, tengo una medida un poco especial, ¿sí?, por la forma en que la tomé. Pero digamos que bueno, tienen la medida del ancho de la manga. Esta como la toman, por ejemplo, la persona estirando el brazo, ¿sí?, y ponen el metro que rodee el brazo, ¿sí?, en la parte más alta del hombro. De esa forma toman la medida. Por supuesto, no la dejen tan exacta, tienen que ponerle unos 2-3 centímetros para que ese suéter quede un poco holgado, ¿sí? Esa medida es la que necesitamos aquí usar para dar el ancho. Para el alto
voy a trabajar 30 vueltas, que son las mismas vueltas que tengo para el suéter, ¿sí? Para el alto del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí yo voy a iniciar realizando un aumento, ¿sí? Y un punto en el centro, ¿sí? O sea, un aumento, un punto seguido, un aumento, un punto seguido. ¿Por qué así y no aumento y aumento? Oh, se me acabó. ¿Por qué no aumento y aumento? Porque en este punto yo no necesito expandirlo demasiado. Entonces, si yo hago aumentos en cada uno de los espacios, me va a dar 50 puntos, ¿sí? De referencia, y esa cosa me va a quedar anchísima, ¿sí? A pesar de que la vamos a doblar. Entonces yo necesito alrededor de unos 40, 45 puntos más o menos para mi manga. Entonces por eso estoy haciendo un aumento en medio de cada punto. Déjenme yo pongo un poco más de hilo. Entonces voy a continuar trabajando, ¿sí? Mi punto y mis dos puntos. Algo importante en esta parte, porque es de las partes que cuando estoy trabajando son de las que más suelto, ¿sí? Y es el hecho, esperen que aquí tengo, es aquí mismo, y es el hecho del ancho de la manga, ¿sí? Porque uno considera que puede tener un ancho de acuerdo a una cantidad de puntos, pero realmente hasta el momento en que se hace, se da cuenta uno de cuántos puntos realmente puede llegar a necesitar. Aquí es de esos casos donde definitivamente la medida nos ayuda mucho, ¿sí? El tener la medida exacta para tomarla y así no equivocarnos, ¿ya? Entonces, en las dos primeras vueltas, ¿sí? Ustedes pueden llegar a obtener esa medida sin necesidad de trabajar tanto. Aunque no importa si necesitan realizar 5, 6, 7 vueltas de esas mangas que quedan súper anchas, no hay ningún problema. Es cuestión de realizarlas, tomar la medida antes de continuar, precisamente para no tener que soltar, como me ha pasado en varias ocasiones. Sí, entonces nos vemos aquí al finalizar. Ok, entonces aquí he finalizado, ¿sí? Y en este momento debo tener 37 medios puntos, ¿sí? Entonces voy a contarlo. 38 puntos, ¿sí? En este espacio. Aquí en este momento ustedes van a medir, ¿sí? Ya si ustedes quieren que les quede ajustado, ¿sí? Realmente estírenlo un poco antes de medirlo, porque recuerden que esto estira, ¿sí? Aunque también depende del hilo que ustedes estén usando. Si lo quieren en su estado natural, no lo estiren y solamente tomen la medida, ¿sí? Recuerden que es del ancho. De esto depende, porque en el momento en que dejen de hacer aumentos, ya esa manga va a empezar a subir de manera pareja, ¿sí? Entonces, yo aquí no voy a realizar más aumentos, ¿sí? Porque realmente no quiero la manga tan ancha. Creo que en la parte de arriba, ¿sí? Después del cambio de color, sí, que voy a hacer un cambiecito de color negro para que tenga algo de fondo y no quede un solo tono. Voy a realizar 2 aumentos más, ¿sí? O sea, para quedar con un total de 40 puntos al final. Entonces, aquí continuamos trabajando, ¿sí? Como veníamos realizando las otras partes. Y vamos a subir, o en este caso, yo voy a subir hasta la vuelta número 8, ¿sí? O sea, aquí ya estoy en mi tercera vuelta. Voy a subir hasta la vuelta número 8 y ahí voy a hacer el cambio del color, ¿sí? Por supuesto, no es algo obligatorio, es cuestión de ponerle algo de color. Si ustedes quieren solo trabajar en un solo tono, es cuestión de subir la cantidad de vueltas que necesiten para el largo de su manga. Si el largo de la manga, por ejemplo, el cuerpo es muy largo, ¿sí? Porque digamos que el suéter puede estar quedando por debajo de la cintura, es posible que la manga, por supuesto, no sea tan larga. Entonces, lo ideal es también tener la medida, ¿sí? De lo que va del hombro hasta la muñeca
Y por supuesto, ya saben que el resorte también cuenta, ¿cierto? Este resorte también cuenta para esa medida. Y lo hacen entonces de acuerdo a esa medida. ¿Ya? Pero pues normalmente yo siempre que he hecho, hago las 30 vueltas o las vueltas que haya del cuerpo. Normalmente casi nunca han pasado que sea un poco más, o sea, que me queden muy largas. ¿Sí? Y en esta vuelta no llevan aumentos. Si ustedes lo necesitan, en las primeras vueltas es donde deben hacer todos los aumentos que necesiten, ¿sí? Para que no les quede dispareja la manga, ¿ya? Entonces yo solamente hice aumentos en una sola vuelta porque es todo lo que necesito. Y más arriba lo voy a hacer solamente para llegar a un punto, al número 40, ¿sí? Prefiero que me sobren unos cuantos milímetros, sino que me falten. En este punto, si ustedes quieren confirmar la medida, precisamente en la primera vuelta que hagan de puntos sin aumentos, ahí pueden tomar la medida y les va a dar la medida exacta, ¿sí? Porque recuerden que aquí, digamos, no hay mucho ampliación, ¿sí? La ampliación real la tomamos ya cuando empezamos a trabajar las vueltas sin puntos. Entonces nos vemos en la vuelta número 8 para quienes quieren hacer el cambiecito de color, ¿sí? Y los que no, pues sencillamente vamos hasta la parte donde ya pasamos a revisar, ¿sí? Que tenemos la manga que queremos. Bueno, he finalizado mis 8 vueltas, ¿sí? Aquí voy a cambiar de color. Aquí yo voy a hacer 2 vueltitas, ¿sí? De ese color negro. Y para finalizar, ¿sí? Por supuesto no lo voy a cortar ni voy a cerrar, ¿ya? Entonces tomo la lazada, la dejo ahí encima, como si fuera a cerrar, y cierro con mi color negro, ¿ya? Haciendo lo siguiente. Sostengo ahí esas 2 puntas, ¿sí? Y cierro con ella. De esta forma hemos hecho un cambio de color, ¿sí? Algo muy fácil realmente de hacer, ¿ya? Y estas las dejo ahí. Y continúo entonces trabajando la misma cantidad de vueltas, ¿sí? Voy a hacer una de ida y de regreso. Y retomo con mi color negro hasta finalizar entonces mi total de 30 vueltas, ¿sí? Las cuales necesito para mi manga. Bueno, aquí he finalizado entonces las 2 vueltas, ¿sí? No voy a hacer más. Y completé un total de 10. Si ustedes quieren pueden hacer más, o sea, es cuestión ya de gustos. Y aquí voy a cambiar de nuevo a mi color principal, ¿sí? Teniendo la lazada y con el color principal, entonces cierro, ¿sí? Con mi rojo. Y así me queda. Aquí yo ya puedo cortar. Lo tengo. Yo puedo cortar ese color. Y continúo entonces con mi rojo. ¿Sí? Si quiero incluso puedo guardar esto por acá de una vez. O dejarlo para la unión, perdón. Mejor. ¿Sí? Sí puede servir porque pues no estoy segura. Y retomamos. ¿Sí? Entonces nos vemos al finalizar. Y por supuesto recuerden que son 2, ¿sí? Piezas de esta misma. O sea que les aconsejo que anoten la cantidad de puntos
que trabajan en tanto, perdón, la cantidad de vueltas, sí, que trabajan para el resorte, la cantidad de puntos, la secuencia con la que aumentan en la primera vuelta, en la segunda y así sucesivamente para que no tengan problema y no tengan que estar contando, ¿sí? Entonces, eso les recomiendo. ¿Ya? Entonces, nos vemos cuando tengamos nuestras dos piezas listas. Bueno, he finalizado las dos, ¿sí? Mangas. Les quiero contar algo. Se me olvidó cuando hice el cambio, ¿sí? Iniciar con los 2 puntos, porque recuerden que tenía 38 y quería terminarlo con 40, o sea que tuve que soltar, ¿sí? Para retomar y hacer los 2 puntos que me faltaban, porque lo quería a partir de aquí, ¿sí? Entonces, hemos finalizado nuestras mangas, ¿sí? Y tenemos entonces las 4 piezas necesarias para armar nuestro suéter. Aquí hay un detalle. Recuerden que todavía nos falta trabajar. Ahí se me dio ya la sorpresa. Necesitamos trabajar el cuello, ¿sí? Y entonces creo yo que es la parte que va a continuar. Aunque si ustedes desean armar, ¿cierto? Lo único es, ¿sí? Hacer las uniones de estos lados y por supuesto la unión, ¿sí? De esta zona, que sería de las últimas cosas en realizar, porque aquí debemos abrir, ¿sí? Estas dos, y la unión de estas mangas se hace de esta forma, ¿sí? Se hace ubicando por supuesto la mitad de nuestra manga, ¿sí? Posicionándola en esa mitad y haciendo la unión de manera surcida. Se cierra el suéter, ¿sí? Se cierra y ya posteriormente entonces se hace la unión desde acá, ¿sí? De este lado y por supuesto también de esta esquina. Digamos que es como la forma en la que yo lo hago, no significa que esa es la única, pero ese es el método que yo utilizo, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Yo voy a hacer la unión, ¿sí? De estos dos lados, que es tan sencillo como ya sea tomar una aguja lanera, ¿sí? Y realizar la unión de esa forma, o también lo pueden hacer con aguja, ¿sí? Con su aguja con la que vienen trabajando, ¿sí? De lado a lado, por supuesto, deben elegir cuál va a ser su derecho y cuál va a ser la parte de atrás, perdón, y su revés, y empezar a trabajar desde puntos precisos, ¿sí? Desde el inicio, ¿ya? Y empezar a surcir, y listo. Entonces nos vemos para continuar con lo último en cuanto a lo que estamos hablando, pues de realizar medios puntos, ¿ves? Sí, como tal. Entonces hagamos la unión y nos vemos para continuar. Por eso me gusta, tomé la costumbre de dejar los hilos, no cortarlos tan rasos ni guardarlos hasta ya no tener el proyecto finalizado, porque siempre me ayudan a fijar precisamente este tipo de uniones, ¿ya? Incluso yo aquí lo único que hago es esconder este, ¿sí? Y continúo trabajando con este para el cuello. Hago la unión y continúo trabajando. Entonces voy a hacer lo mismo de este lado, ¿sí? Y de este lado, como ven, también termino acá en la otra esquina. Y con esta también puedo trabajar para hacer la unión del lateral. O sea que funciona. Entonces de aquí vamos a pasar a lo que es realizar nuestro cuello. El que desee, como les dije, ya puede trabajar esta parte, pero para facilidad a la hora de trabajar, quiero dejarlo así. Entonces vamos a trabajar, a iniciar entonces con el cuello. En este instante me excuso con ustedes. Hice toda la vuelta y no grabé. Dios mío. Bueno, les cuento, realicé una vuelta completa de puntos bajos, ¿sí?
y lo hice por la parte de atrás. Bueno, entonces aquí ya finalicé la vuelta. Y como les comentaba, lo trabajé al revés porque me gusta la formita que da, ¿sí? Y hay algo, en la parte de atrás, como les decía, no realicé 3 puntos bajos y un salto, ¿sí? Una disminución, 3 puntos bajos y una disminución, precisamente para que me dé más espacio, ¿sí? Porque la cabeza debe entrar por aquí. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es continuar, ¿sí? Realizando nuestro cuello, que incluso quien quiera, quien desea, lo podría dejar ya así para que no, ¿cómo se dice? No subir, aunque para un suéter sería extraño que tenga solo esta forma, sin un cuello pues más prominente. Entonces vamos a continuar y aquí vamos a realizar la misma puntada que realizamos en esta parte de resorte. Si gustan, si quieren, también lo pueden trabajar con puntos deslizados, que también funciona. Aquí vamos a subir una cantidad de cadenas suficientes como para tapar el cuello. Si no es cuello tortuga, ¿sí? Este cuello normalmente es muy corto, ¿sí? Si fuese cuello tortuga, ustedes lo van a hacer lo suficientemente alto como para poderlo girar, ¿ya? Y al igual ancho. Entonces, en esos casos, les recomiendo tal vez no cerrar mucho, ¿sí? Porque lo ideal de esos cuellos es que se pueda girar, que no quede tan rígido y ni tan ajustado. Bueno, si no les gusta así, porque si les gusta bien ajustado, puede quedar del mismo tamaño de lo que es, ¿sí? Lo que les va a dar este cuello. Para iniciar a trabajar nuestro cuello, omitan esas cositas. Yo aquí solamente cerré la vuelta, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es realizar, ¿sí? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sí? Este va a ser el ancho de mi cuello. No va a ser más. Hago una más, ¿sí? Y ajusto. Y vamos a trabajar nuestra puntada del resorte, que son puntos bajos, ¿sí? 1 y 6, ¿sí? De esta forma. Bueno, ahora que tengo que girar esto, ¿sí? Dicho esto, tenemos, ¿sí?, nuestros 6 puntos bajos en este instante. Vamos a ir a nuestra primera cadenita, ¿sí?, la que tenemos ahí, y vamos a hacer un punto deslizado, cerrando la fila y, ¿cómo se dice?, fijando, ¿sí?, nuestra primera hilera. Ok, continúo, qué pena hay el lapsus. Entonces vamos a, como les decía, ya cerramos aquí, hicimos la unión, ¿sí?, de esta primera fila, esta primera vuelta. Vamos a ir a nuestro siguiente, ¿sí?, espacio, y hacemos un punto deslizado o una cadenita, ¿sí?, de esta forma. Lo pueden girar así o lo pueden girar así, que esta es la forma en la que yo lo hago, ¿sí?, por el frente, para iniciar a trabajar lo que son, ¿sí?, los puntos, ¿sí?, los puntos bajos de este lado. Y retomamos, ¿sí? Y el último. Les aconsejo que los cuenten. Recuerden que son fáciles de que se pierdan, ¿sí? Giramos una vez más y continuamos entonces trabajando. Y el último. Entonces aquí, ¿sí?, para cerrar, entonces vamos a esa cadenita y ajustamos bien, ¿sí?, para que él se prenda. Y esto es lo que vamos a hacer para todo alrededor.
Ok, aquí ya finalicé entonces lo que corresponde al cuello, ¿sí? Y ahora entonces voy a proceder, ya ahorita se los mostraré en un plano más amplio. Vamos a proceder a cerrar, ¿sí? Quede exactamente, ¿sí? Donde inicié. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dejar esto todo por acá. Vamos a tomar las dos esquinitas. Y vamos a hacer lo siguiente. A tomar el hilo de atrás, ¿sí? Vamos a tomar este hilo de atrás con el hilo que queda a este lado, ¿sí? Haciendo esto. Tomamos la de atrás y tomamos la del lado de acá. Ahí tal vez no se me deje ver esta de acá, ¿sí? Ahí. Y hacemos un punto deslizado. Igual en el siguiente, ¿sí? Y hacemos un punto deslizado. Perdón, ahí, ¿sí? Ahí ya tengo. Le paso como última opción. Corto aquí, no muy larga, que yo ya no necesito una esquina. Y listo, esto es lo que obtengo, ¿sí? Aquí tengo yo mi cuello. Vamos a ver si los podemos ver en un ángulo más amplio, exacto. Ahí, ¿sí? Por supuesto, como les decía, él va a abrir, recuerdo lo que ya hemos dejado aquí en esta zona. O sea que si es necesario, déjenlo lo más ancho posible y más bien reducen la cantidad de puntos que necesiten para hacer el cuello. Sí. De esta forma, ¿ya? Entonces ahora vamos a continuar con la unión de las mangas.